Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente, cuando el país está a la expectativa de lo que nos trae ese barco de mediano calado de Turquía. Hoy nosotros vamos a ocuparnos en este espacio de analizar escenarios sociales del país. Es cierto, la expectativa está en si lo que viene es coherente con lo que se gastó. Para comenzar, se supone que solo son 2 hospitales y que a juicio del cónsul honorario de Turquía en Honduras ni siquiera vienen equipados, sino que los cascarones, los contenedores, dijo. Y segundo, son 7 hospitales. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es la declaración de Marco Bográn en el Ministerio Público, que él no sabe cuándo vienen los otros 5, de los que no da razón la compañía que nos vendió estos 2, cuyos técnicos tienen que estar en el país y no se sabe cuándo vienen para poder comenzar a instalar esos contenedores. ¿Qué les parece? ¿Qué cuadro? Por lo menos es el cuadro que se plantea en este momento. Algo que me llama la atención es que nadie aclara, nadie confirma, nadie a nivel de la esfera gubernamental dice nada. Por eso la incertidumbre que se vuelve más inquietante para la sociedad, considerando la necesidad que tenemos de más espacios hospitalarios para atender a los miles de personas enfermas y con sospechas de la COVID-19. Así están las cosas. Ya está en la zona exclusiva económica de Honduras el barco. Llega a la bahía de Cortés a las 10 de la noche aproximadamente, pero atracará ahí en el muelle de Cortés hasta mañana, donde comenzará el desaduanaje. Y después me imagino que la transportación. Y a ver cuándo vienen esos técnicos de Turquía, porque según reza el contrato, estos técnicos deben estar presentes para destapar esos contenedores. Qué cosa, ¿verdad? Parece un guión de película, pero prefabricado con toda la intención de generar inquietud ahí entre los cinéfilos. Pero bueno, así son las cosas. Veremos si solo son los cascarones, si vienen bien equipados con todos los instrumentos de un hospital, si son 2, si solo es 1, y estar pendiente qué pasó con los restantes 5, si son 2 o 6, si solo viene 1. Inquietante. Y en momentos en que la situación de la pandemia en Honduras es seria, muy seria, completamente seria. De verdad, yo diría que grave. Por lo tanto, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona todo esto, esperando que en un momento cercano del próximo mes se nos diga que se han reducido los números o el número de contagios en el país, que comenzamos ya a controlar y aplanar esa curva que en este momento va en ascenso, ni siquiera llega al pico. Se nos dice que en agosto y septiembre esto será escandaloso en cuanto a contagios. Por eso les digo, no nos queda más en este instante que cuidarnos y extremar las medidas de seguridad. Gabriel Andino, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a nuestros televidentes pendientes de Frente a Frente estas próximas 2 horas. De inmediato, el tema para este jueves para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter. Los escenarios sociales derivados de la pandemia en Honduras. @Frente a Frente HN en nuestras cuentas para que pueda también comentar o emitir sus comentarios. Los escenarios sociales derivados de la pandemia en Honduras, el tema de este jueves, pendientes después de la pausa comercial.
Frente a Frente presentó el tema del día. Les pido su atención esta noche porque hoy se lanzará el primer mall virtual donde podremos comprar una variedad de productos de comercios hondureños. Miren bien lo que le estoy diciendo. Hoy se lanzará el primer mall virtual donde podremos comprar una variedad de productos de comercios hondureños. Y también si eres un emprendedor o tienes una empresa y buscas una plataforma que te permita reinventar tus negocios adaptándose a la nueva normalidad, te interesará esta propuesta. Esta noche a las 9, hoy jueves a las 9 de la noche, una hora antes que entre la Bahía de Cortés ese barquito de Turquía. Hoy a las 9 de la noche, Ficosa, Televicentro y Emisoras Unidas te presentarán la primera modalidad de e-commerce virtual de Honduras. Esta iniciativa, como les hemos dicho, busca apoyar al sector empresarial y activar la economía del país con una herramienta rápida, segura y accesible. Ficomall de Ficosa, la nueva revolución de e-commerce en Honduras, hoy a las 9 de la noche, cuando inicie el noticiero estelar de Honduras TN5. Esté pendiente de este lanzamiento. Buenos días al director de Flaxo en Honduras de la Facultad de Ciencias Sociales, don Rolando Sierra. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenos días, Renato. Y saludos también a toda la audiencia y a los compañeros de Muchas gracias, Rolando, por atender nuestra invitación. Aquí en la capital, don Filadelfo Martínez. ¿Qué tal, Filadelfo? Buenos días al auditorio de Frente a Frente. Bien, le cuento que también yo he hecho cosas novedosas. Por ejemplo, hoy le robé un poco de talcos a mi esposa para maquillarme y mejorar la imagen aquí en la televisión, pero con ánimo, de verdad, para ver toda esta crisis. Mientras no exceda con el maquillaje, todo está bien, Filadelfo. De vez en cuando vengo lúcido, así tempranito en la mañana. Ay, solo me acuerdo de mi hija, dice que no haga chistes, que mis chistes son tan groseros que más bien dan coraje a la gente. Los mejores son sobre uno mismo. Bueno, también el amigo Eugenio Sosa desde Danlí, donde ha aprovechado estas últimas semanas para estar con su madre, y me imagino que por la temporada, Eugenio Sosa, hay mucho elote cocido en ese estomaguito. Claro, Renato, un gusto saludar a Filadelfo, a Rolando, a usted también. Hay tamales, hay tortillas de elote y varias variedades que se cosechan por acá. Y bueno, un gusto estar acá de nuevo, Renato, en este programa que toca temas sensibles para el país y importantes. Bueno, yo creo que vamos a tener que utilizar la telefonía con Eugenio Sosa, el video que tenemos y la comunicación telefónica ya para la próxima conexión, que será en cuestión de segundos, porque imagínate, Filadelfo, mientras hacemos este ajuste con Eugenio, que a casi 4 meses de pandemia, la gran expectativa, y digo la gran expectativa porque creo que así es, y que no debería ser así, porque la expectativa nuestra debería estar enfocada realmente sobre, primero, prevenir los contagios, segundo, todo el mundo trabajando en función de salvar la vida a los que están contagiados en los hospitales, de facilitarles y hacerle digna a los sospechosos de la COVID su presencia en las zonas de triaje, en los mismos hospitales. Esa debería ser la prioridad en este momento, estar trabajando todos con gran esfuerzo y unidad de criterios, no solo en la materia sanitaria, que es la prioridad, sino también en la economía, porque es otro de los serios problemas que enfrentaremos. Los datos que se nos proyectan de la economía mundial y la nuestra, que no es la excepción, son realmente precarios. Pero
la expectativa está a 4 meses de pandemia, si nos vienen completos 2 hospitales en un barco, si solo viene uno, si solo es el cascarón, si se nos va a decir que no se pueden instalar porque faltaron accesorios como máquinas respiradoras pulmonares que todavía no funcionan porque no se han comprado accesorios, no obstante que llegaron hace 2 meses al país. Decir, por lo menos, comencemos con un tema que nos debería avergonzar, ¿verdad? Porque las prioridades a esta altura deberían ser otras, no estar en ese debate si vienen o no los hospitales y en esa incertidumbre cuándo se hará la investigación y si en efecto hubo corrupción o no hubo corrupción en esta transacción, que por lo visto y todo lo que están investigando las autoridades, parece que las irregularidades fueron a montón en la adquisición no solo de estos hospitales, sino que de insumos inclusive para atender la pandemia. Filadelfo, como hondureño, como sociólogo, ¿qué valoraciones tiene? Bueno, quiero de paso aprovechar para saludar a mis 2 maestros, a Rolando y a Eugenio. Yo, fíjese que en realidad es, por un lado, cólera, no me da vergüenza, porque en realidad yo veo que hay cosas que la prensa no ha manejado, digamos, de manera más profesional. Se habla de los hospitales colapsados, por ejemplo, pero desde mi perspectiva los hospitales estaban colapsados desde antes de la pandemia. Yo vi un dato ahí, hospitales que tienen 100 camas, otros que tienen 50, es decir, hospitales que no estaban preparados para una enfermedad mucho más insignificante que la pandemia. Entonces, y esto es resultado pues de una política continuada a lo largo de muchos años. Y en efecto, yo siempre he sostenido la tesis de que este gobierno, que es ilegal y ilegítimo, pero ha tenido una especie de suerte como para poder mejorar su imagen ante la población, no solo ahora, en otros eventos anteriores también ha habido esto, y me sorprende la incapacidad de ver las oportunidades, la incapacidad de ver hacia adelante, es decir, este liderazgo que está en el gobierno, de vez en cuando yo no entiendo de qué están pensando, porque en efecto la pandemia, que ha sido menospreciada por la mayoría de nosotros, otro elemento que es importante es que mucha gente no entiende la gravedad, digamos, la agresividad de este virus. Yo me imagino, por ejemplo, este tipo de virus en 1918 o en 1920, los daños hubieran sido mayores, y hoy, en efecto, daños. Vamos a hacer algo, Filadelfo, vamos a hacer algo porque no te estamos comprendiendo realmente con ese audio, así que mejor vamos a utilizar la otra vía. Deben entender que el internet en Honduras no es el mejor internet y que por lo tanto no siempre las conexiones salen como uno quisiera, lo audible que uno quisiera para mayor comprensión, pero ya lo vamos a arreglar. Es cuestión de segundos, al igual que estamos haciendo los ajustes con Eugenio Sosa para tener estas valoraciones. Ya vengo con don Rolando Sierra. Aprovecho justamente que ellos están distantes geográficamente de nosotros aquí para iniciar con ellos. La misma reflexión para usted, Eugenio Sosa. ¿Cómo valora todo esto antes de empezar con los escenarios sociales derivados de esta pandemia? Adelante en la ciudad de Danlí, Eugenio. Sí, bien, Renato. Yo creo que hay que plantear algunos elementos de entrada como encuadre del análisis. El primero, Renato, es que la pandemia hay que comprenderla sociológicamente, socialmente, como un hecho social total. Es decir, toca, afecta todos los órdenes de la vida, todos los espacios de la vida, todo, no hay posibilidad de ver la pandemia nada más en una arista. Es sanitaria, es económica, es social, es colectiva, es individual. Toca hasta lo más pequeño y lo más grande del mundo, de la vida, de la sociedad. El otro elemento es que ¿qué es lo que marca la diferencia entre los países? Lo que marca la diferencia entre los países, primero, son los puntos de partida.
las condiciones en que la pandemia se instale en el país. Y así tenemos que la instalación se hace en países con más o menos institucionalidad, con institucionalidades que funcionan o con institucionalidades que no funcionan, con sistemas de salud que funcionan y con sistemas de salud precarios o precarizados, con sociedades con profundas desigualdades como la hondureña, que es de las más desiguales de la América Latina e incluso del mundo, con niveles de pobreza espectaculares, con exclusiones sociales profundas, con problemas de una economía que crece pero que no logra dar oportunidades. En esas condiciones también se instala la pandemia. Ese es uno de los factores que va a influir mucho en qué tanto el país se va a ver afectado. Pero hay un elemento fundamental que tiene que ver con el tema que ha colocado en este frente a frente, y tiene que ver con los talentos y la capacidad de gestionar la pandemia desde los gobiernos. Y el problema que tiene Honduras es que los otros elementos ya están mal, pero nosotros coincide este momento más crítico del país con el tema de uno de los gobiernos con los problemas de mayor desconfianza, con los problemas de problemas de ilegitimidad, con los problemas de credibilidad, a tal grado que se enferma y la población prácticamente hace una serie de consideraciones, pero lo que menos hace es creerle. Estamos en un momento, como usted lo decía, Renato, de los momentos más difíciles del país, de la pandemia y del país en general, en todos los aspectos de la vida, pero que lamentablemente coincide con los momentos de un liderazgo totalmente ausente, totalmente debilitado y totalmente precarizado. Entonces, relanzar la pandemia, más que la pandemia, enfrentar la pandemia, significa gestionar y conducir las estrategias de enfrentar la pandemia de una manera totalmente diferente. De lo contrario, los escenarios, como usted lo ha planteado, serán los escenarios realmente trágicos, serán escenarios que vamos a lamentar, no solo en el momento exclusivo de estos meses que se está hablando que pueden ser los más complicados del país, si le creemos, obviamente como le creemos a nuestros expertos, epidemiólogos de la salud, médicos, virólogos, epidemiólogos y todos estos profesionales, sino que vamos a tener consecuencias dramáticas también en la post-pandemia, porque lo que nosotros tenemos es como una cuestión sistémica de cómo funciona esto. Lo sanitario impacta en la economía impacta en lo sanitario, lo económico impacta en la democracia, lo social impacta también en lo político, en lo mismo social y en lo mismo económico. Nosotros desde el principio de que discutíamos este tema, Renato, y ahí se colocó siempre, el gran problema que nunca se discutió, además de cómo enfrentarlo, cómo congeniar, cómo trabajar la relación entre enorme pobreza y confinamiento. Y ese elemento nunca se discutió. Siempre estuvo en la discusión en primera línea del tema del retorno económico, pero pensándolo desde una perspectiva de la economía formal y de la sobrevivencia a partir de empleos formales. Pero muy pocas veces, yo creo que no hubo una tan sola mesa que discutiera en profundidad si había posibilidades de trabajar bioseguridad en los elementos más generales de la economía informal. O sea, yo creo que al inicio el gobierno parecía estar en control, hasta había una excesiva cadena de comunicación, de prensa, pero cada vez más uno va viendo que ahora pareciera que la actitud es esconderse, pareciera que la actitud, como se desbordó lo de Invex, de los supuestos casos de corrupción de Copeco, pareciera que ahora el tema es que el responsable es la gente porque salió a la calle. A mí me parece que de esa manera nosotros no vamos realmente a tener un momento de quiebre. Nosotros necesitamos ahorita un momento de ruptura en la forma de asumir el problema, un momento de cambio, un momento de decisiones
trascendentales para que el país, su gente, no lloremos más de lo que ya se está llorando. Renato, a estas alturas casi no hay persona que no estemos tocados por la muerte de un amigo, por el contagio de un familiar cercano, por la pérdida de personas que sabemos que ya no vamos a volver a encontrar, como dice la canción. Entonces, pero esto puede ser peor, y las consecuencias posteriores también pueden ser peores. En esa línea de pensamiento de Eugenio Sosa, y antes de llegar de nuevo digo a Rolando Sierra, le consulto a Filadelfo Martínez si cree que a este momento que hemos llegado y que dice Eugenio Sosa, necesita una ruptura, reorganizar gerencialmente la forma como administramos la pandemia para tener un poco más de certidumbre que vamos a aplanar la curva. Si cree o piensa Filadelfo Martínez que el gobernante está prestando oídos a este clamor de diversos sectores, si persigue voluntad en el presidente Hernández, que es la cabeza de todo esto, para reoxigenar la administración de esta pandemia. Justamente ayer en su cuenta de Twitter, el obispo Ángel Garachana, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, posteó que el COVID-19 es tan complejo en sus efectos personales y sociales, en su prevención y tratamiento en todo el país, que requiere ser afrontado de una manera más conjuntada y coordinada por personas con ética y profesionalidad, representantes de todas las instituciones afectadas. El mismo Colegio Médico ayer, aquí a través de su presidenta Suyapa Figueroa y Ligia Ramos, decían: entendemos que este es un momento donde el país requiere unidad, y aunque no han atendido algunas de nuestras sugerencias desde marzo, pero por la situación de gravedad nosotros exigimos unidad, reorganización de esa gerencia que está atendiendo la pandemia en Honduras. ¿Cree Filadelfo Martínez que tiene voluntad para romper con lo que se ha hecho hasta el momento el gobernante Hernández y darle un giro a todo esto? Adelante, Filadelfo. Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad compartida, porque primero hace falta una dosis de realismo. Lo acabamos de ver en la entrevista de Trump y AMLO, es decir, ambos reconocen que tienen que dialogar y se sientan, y con mucho respeto. Yo creo que un problema, viendo primero, digamos, la parte más débil desde el lado de la oposición, hay un desconocimiento a que ilegal, ilegítimo, como querramos, este es el gobierno que tiene, este es el presidente Hernández tiene en sus manos el gobierno y tiene a su cargo la responsabilidad de manejar la pandemia. Yo creo que hay un elemento ahí fundamental que debemos superar en aras de enfrentar la crisis. Y ahí entonces creo que son válidas los cuestionamientos, las críticas, pero como ha reiteradamente dicho la Iglesia Católica, hace falta la capacidad propositiva que nos permita ayudar. Yo le digo, a mí me impresiona la cantidad de manifiestos, de documentos que leo y escucho, en los que se sigue insistiendo en que esto se puede resolver si el gobierno sale. Yo creo que hay que ser más realistas. Debemos entender que la prioridad por ahora es el aspecto sanitario de la pandemia, y que la pandemia no respeta colores, como ya hemos dicho. Pero ahí entonces viene la responsabilidad del gobierno. Y una gran debilidad que hay del lado del gobierno es que es un gobierno que no escucha. Yo me imagino que los asesores del presidente Hernández le dicen que todo va bien, porque en efecto, fíjense que a pesar de la gravedad de la pandemia, a pesar de todo, no hemos llegado a una situación, digamos, de mayores proporciones como se esperaba al inicio de la pandemia por la debilidad del sistema sanitario de Honduras. Entonces, es un gobierno que en cierta manera está ensoberbecido
en su idea de que son los únicos que pueden resolver la crisis. Y ahí yo creo que hay elementos que son interesantes. Por ejemplo, asoma el cansancio de ciertas instituciones públicas. Yo puedo mencionar la policía. Yo veo a los policías ahí que es una labor extraordinaria de los mismos médicos, pero en el caso de los policías que ya tienen 4 meses de estar en las calles protegiéndonos, pidiéndonos que no salgamos, que cumplamos las medidas de seguridad. Y entonces ese esfuerzo que hace una parte del gobierno, que son la gente que está en la primera línea, no es directamente proporcional, no es igual al esfuerzo, a la voluntad que debe tener el liderazgo, que debe tener el presidente Hernández. Dijo después de salir del hospital militar que no le desea a nadie que esto pase. Pues si no le decía a nadie que esto pase, debería hacer un mayor esfuerzo para conjuntar, para escuchar voces que están ahí. A mí me impresiona con el caso del hospital, ahora viendo los reportajes de la prensa, que por ejemplo el Colegio de Arquitectos hizo propuestas mucho más interesantes, más baratas, y sin embargo no se quiso escuchar y no se sigue escuchando. Entonces, hablando de perspectivas, la perspectiva, yo diría que estamos ya entrando en una fase de la que Honduras no se va a poder recuperar si efectivamente no hay ese esfuerzo por entendernos, por comprender que tenemos un enemigo común, y el virus lo es, pero a la par del virus otros problemas que son comunes. Me imagino, si alguien está hablando, esto se va a poder resolver en las elecciones. Mentira, las elecciones con los mismos liderazgos van a ser incapaces de enfrentar esta crisis. Es el momento de actuar ya, y creo que es importante entender que hay una cuota de responsabilidad del liderazgo partidario, de los políticos partidarios, pero también hay otro tipo de políticos en el que yo podría ubicarme, que también tenemos que dar un paso al frente para obligar a estas fuerzas a poder entender que lo primordial ahora es salvar Honduras, salvar vidas humanas, porque no es Honduras. Yo, por ejemplo, ya tengo un par de parientes que murieron por COVID. No son estadísticas, son personas a las que nosotros amamos, las que están muriendo y que demandan una actitud más responsable. Rolando Sierra, ¿usted cree que le hace falta una actitud más responsable al gobierno, a la altura de esta pandemia, en el manejo de la misma, reoxigenarse, abrirse más con la diversidad de sectores en función de la gravedad de la pandemia y sus consecuencias ya en el país? Mire, yo creo que en primer lugar aquí hay que ver la cuestión de cómo hemos manejado un poco históricamente la gestión del riesgo, porque esto de la pandemia es hacer un análisis, digamos, de cómo gestionamos el riesgo. Y el riesgo tiene que ver, hay una relación entre amenazas y vulnerabilidades. Hay distintos tipos de amenazas históricas que hemos tenido, ya sean naturales o antrópicas, producidas por los mismos seres humanos, y las amenazas en relación a las vulnerabilidades. Entonces eso es lo que mide, digamos, el nivel de riesgo que tenemos. Si la amenaza es alta y las vulnerabilidades son altas, el nivel de riesgo va a ser sumamente alto, y eso es un poco lo que históricamente hemos tenido en Honduras, un país donde cualquier amenaza, más bien por muy pequeña que sea, pero por lo alto que son las vulnerabilidades, ya lo decía Eugenio, esto tiene que ver vulnerabilidades económicas, políticas, sociales, y las vulnerabilidades propias, digamos, del sistema de salud para el manejo de la pandemia. Entonces, somos un país que aún cuando una amenaza sea leve, pero dado el nivel de vulnerabilidades, el riesgo siempre va a ser alto, y eso es lo que... Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Entonces, tenemos que revisar nuestro modelo, digamos, de gestión del riesgo, y hasta ahora hemos operado con un modelo de gestión de riesgo más reactivo que un modelo de gestión de riesgo más prospectivo. Y digo riesgo en general, digamos, y no solo en temas de salud. Y justamente por este modelo de gestión de riesgo y esta sensación de alto riesgo es que tenemos también estas percepciones también dentro de la ciudadanía, digamos, en relación a una visión más bien fatalista, es decir, que no se
se ve expectativa, no se ve esperanza. Es muy interesante, Renato, ayer la encuesta de percepción que presentaron el ERIC y los jesuitas, que la última pregunta justamente, que quién en este momento considera que debe asumir el desarrollo, el futuro del país. Y lo que menos, en menos nivel aparece el gobierno, y por primera vez aparece la juventud, luego el sector empresarial, luego las iglesias, creo, medios de comunicación, y menos el gobierno. Entonces, desde esa perspectiva estamos viendo que la ciudadanía no está visualizando un papel protagónico del gobierno, digamos, en el manejo de esta situación, como de la cuestión general de una visión de desarrollo y una visión, digamos, del país capaz de llevar adelante el país en una senda verdaderamente de desarrollo inclusivo para todos, y en una senda sobre todo de fortalecimiento a la democracia. Porque un tema aquí también fundamental, digamos, en el manejo de esta pandemia y en la gestión, tiene que ver cuál es el tipo de gobernabilidad que se requiere para gestionar adecuadamente una pandemia o una situación como esta. Y como vemos, hasta ahora no ha privado en el país una gobernabilidad democrática, una gobernabilidad más horizontal, sino más bien una gobernabilidad más vertical. Y lo que planteaba Filadelfo y también planteaba Eugenio, esto se requiere, y lo que planteaba también el obispo Garachana, esto requiere una gobernabilidad más democrática, es decir, buscar el mayor encuentro entre el Estado y la sociedad, el mayor encuentro posible entre todos los actores de la sociedad, creando mecanismos reales de participación, de diálogo, de encuentro, y la toma de decisiones conjuntas sobre la base de una gobernabilidad más democrática, que es lo que se requiere para gestionar realmente todo el desarrollo del país, como para gestionar también esta situación. Y por eso vemos la demanda de diversos sectores por participar y por hacer propuestas. Siguiendo esas reflexiones de Rolando Sierra, Eugenio, ¿tú percibes que el presidente se abra, escuche y se vuelva más incluyente ante este clamor de diversos sectores que están sumamente preocupados por el curso de la pandemia? ¿O podríamos encontrarnos con una actitud más autoritaria del gobernante en este momento de la crisis sanitaria en el país? Bueno, siguiendo lo que plantea Rolando, es interesante, y tomo los datos que decía la encuesta del ERI. Rolando, hay que tomar en cuenta que incluso esos datos que están presentando son antes de la pandemia. Sí. Eso nos dice a nosotros que probablemente hay otras, no es que probablemente hay otras encuestas donde plantean este problema de la gobernanza o la gobernabilidad de manera mucho más complicada. Con su pregunta, Renato, ahí tiene una disyuntiva. Si realmente quiere, como usando la palabra que usted usa, de oxigenarse o medio salir a flote, de cambiar este modelo de cómo ha estado enfrentando el combate a la pandemia, o las políticas de combate a la pandemia, o la gestión del riesgo, debería abrirse mucho más, abrirse realmente, porque no lo ha hecho. Renato, se está desaprovechando, y colegas acá, se está desaprovechando, por ejemplo, toda la potencialidad de los gobiernos locales. He estado viendo, por ejemplo, siguiendo a alcaldes como Quintín Soriano, que por muchas otras formas que uno no coincida con él, pero que en la pandemia ha estado muy preocupado, y ayer él prácticamente lucía desesperado en los noticieros. Lucía desesperado reclamando a las instituciones centrales una nueva forma de actuar. Y probablemente así hemos ido viendo diferentes alcaldes, donde los alcaldes a veces lo más fuertes, a veces a algunos les cuesta actuar, pero alcaldes que tienen enorme voluntad de movilizar la energía social,
se les ha dejado prácticamente solos. Entonces, esta ruptura, este cambio significa incluir a los actores más relevantes para poder conducir la sociedad en sus diferentes niveles, inventar, renovar, recrear la forma de abordar la situación. Por ejemplo, las alcaldías, ayer mismo tenían en frente a frente todo el gremio médico, el colegio médico y otras organizaciones de sociedad civil, partidos políticos de oposición, etcétera, que tendrían que estar siendo corresponsables y tomando decisiones fundamentales del país en los diferentes niveles. Ahora, hay países, Renato, que han enfrentado la pandemia de manera bastante exitosa, a pesar de algunas connotaciones autoritarias, pero tiene que ver con otros aspectos culturales, con el nivel de desconocimiento que tiene la ciudadanía ante el gobierno. Si entra por la vía autoritaria, dictatorial y de la fuerza, me parece a mí que no tiene la capacidad de sostener un modelo de esos. Es decir, si obliga a la gente, como plantean algunos, a no salir para nada, y no tiene respuestas, como no las ha tenido, para enfrentar los problemas sociales, de alimentación y de otros, se le podría ir una situación incluso que se le podría volver insostenible, porque el problema es que hasta los gobiernos autoritarios necesitan cierta capa de confianza y de aceptación de la ciudadanía para permitirle hacer cosas, a pesar de que también haya otras discusiones. Y creo que el momento que vive el actual gobierno es bastante precario en esa situación. La otra vía riesgosa es que esto siga la inercia que ha tenido, de que cada quien haga lo que puede y que las consecuencias sean muy fuertes. Yo creo que realmente lo que está en el horizonte es una gestión de apertura democrática, de inclusión, y que las otras vías, tanto la inercia de que sigan las cosas como están, como que si no pasa nada, o la vía de creer que el confinamiento 100% autoritario le va a resolver, creo que las posibilidades que tiene son bastante limitadas. Usted ve en el gobierno realmente una ausencia no solo de liderazgo a nivel de la propia presidencia, sino complicaciones de capacidad de gestionar desde las compras ligadas a los problemas de corrupción hasta otro tipo de actividades. Note que uno de los que mejor trabajo han hecho prácticamente están excluidos de las decisiones, salvo de lo que les toca, que son los directores de centros hospitalarios. Estas personas han salido incluso a recolectar recursos para poder comprar sus propios equipos o sus propios requerimientos. Además, el hecho de que estemos ante las puertas de que se avecine un proceso electoral donde se supone que se va a convocar, pues lo vuelve también, debería volverlo mucho más cuidadoso en la forma en que gestiona, sobre todo por algunas vías autoritarias que probablemente le podrían crear muchos más problemas. Eso es lo que podríamos ver de estas posibilidades. Y yo quiero poner en perspectiva algunos elementos importantes para que no parezca que partimos a analizar esta temática de generalidades. Los diversos sectores plantean diariamente que la pandemia no la ha administrado la Secretaría de Salud. La pandemia la ha administrado el canciller de la República. Los médicos reclaman eso. Las decisiones fuertes para tratar de que la pandemia no nos haga tanto daño más allá del que ya nos ha hecho con el número de muertes, contagiados, con la economía precaria. Pero en materia sanitaria, las decisiones no han estado en un 100% en la Secretaría de Salud, donde se supone están los expertos.
Las decisiones han estado en otros lados. Quien dirige esto es el canciller y es una de las preocupaciones y reclamos de los médicos. Dejen a los expertos en materia sanitaria, a los epidemiólogos, a los infectólogos, tomar las decisiones, teniendo nosotros que participaríamos, decía ayer la presidenta, como la persona que dirija esto en la Secretaría de Salud. Y lo que vemos en Honduras es diferente. La Secretaría de Salud es la que menos pesa en la dirección de la pandemia. Y cuando decimos que la Secretaría es la que menos pesa, estamos hablando de una gama de profesionales que son fundamentales en la administración de esto. Ese es uno de los reclamos puntuales, tajantes, sustanciales que se tiene, porque es el canciller que va a dirigir esto y que toma las decisiones al final de los hospitales, de lo que debe venir, de los respiradores, de lo que debe llegar. Y posteriormente estamos en esa controversia. Respiradores que llegan sin accesorios, que por lo tanto muchos de ellos están de lujo allá en algunas esquinas de los hospitales o las bodegas de la Secretaría de Salud. Ese es el asunto puntual. A eso se refieren los panelistas hoy. Ahora, yo pongo otro insumo, sin relegar el que estamos, porque de repente Filadelfo quiere apuntar otros datos, lo mismo que Rolando Sierra. También me preocupa el futuro inmediato del país. No hemos salido de lo sanitario, yo sé. Tenemos pendiente, hay un problema serio con nuestra economía, yo lo sé. ¿Hacia dónde caminamos? Usted es el director para Honduras de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué se dice en América Latina de Honduras? ¿Hacia dónde marcha la democracia en Honduras a partir de esta complejidad de problemas ahora sanitarios que se suman a los que ya teníamos? Y lo mismo va para gente estudiosa como Eugenio Sosa, como Filadelfo Martínez. ¿Qué escenarios nos vamos a encontrar en los próximos meses? Ya vienen las primarias en marzo. ¿Qué liderazgos son los que repuntan como para gobernarnos a futuro? Se supone que tendremos elecciones en noviembre. Se vislumbran alianzas. Desde la perspectiva social, ¿qué visualizan para Honduras en esta materia? Después de la pausa comercial. A frente y damos lectura de inmediato a sus comentarios y mensajes a través de nuestras redes sociales. Jenny Morales dice: qué lamentable lo que tenemos que vivir nosotros los hondureños, con la irresponsabilidad de las autoridades, solo excusas en cuanto a los errores garrafales que están cometiendo sin dar respuesta al pueblo, mientras nuestros compatriotas siguen muriendo, y cuando lleguen los famosos hospitales se va a tener que esperar otro tiempo para que funcionen. ¡Qué barbaridad! Pablo Gonsmer dice: si Juan Orlando no se hubiera robado el dinero para la crisis actual de COVID-19, Honduras no estuviera pasando por esta situación grave. Lori Gómez: aquí lo que hay es corruptos que han saqueado al Estado, no son un gobierno, son una red de delincuentes que se hacen pasar por políticos para robarnos todo. Son ratas asquerosas que el país no les importa nada. Robles Alonso: licenciado Renato, realmente el país está a la expectativa de quién, cómo y cuándo van a dar captura al saqueador del Seguro Social, al ladrón de hospitales, al estafador del COVID-19 Juan Orlando Hernández. ¿Por qué no nos estamos muriendo de la COVID-19? Nos estamos muriendo por falta de hospitales y equipo médico. Estado fallido. Un último mensaje de Arturo Cruz: si el pueblo hondureño es corrupto, no pueden exigir un presidente honesto. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. Los que critican, los que les falta es una oportunidad, dice, para hacer lo mismo. Los escenarios sociales derivados de la pandemia en Honduras, el tema de este día. Continuamos con Frente a Frente. Mira los escenarios de Honduras, que inclusive todas estas denuncias que se han hecho en torno a las compras en la pandemia nos han llevado a que se dude inclusive del Tribunal Superior de Cuentas. Ayer mismo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas
respondía que no se va a excluir de las investigaciones pese a que la gente cree que está en un conflicto de intereses por un pariente que ha sido mencionado en este asunto de compras irregulares. Hasta en eso estamos debatiendo, en pleno debate, Rolando. Si puede uno de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas ser partícipes en las investigaciones a funcionarios públicos por supuestos actos de corrupción. No, definitivamente la corrupción, bueno, aparece como uno de los principales problemas de Honduras, y la impunidad. No es casual, digamos, que en el informe de Transparencia Internacional Honduras no haya avanzado en la lucha contra la corrupción en el que se presentó. Ayer la encuesta del ERIC, 8 de cada 10 hondureños dicen que la corrupción es todavía mayor en el país. Y esto nos pone en una situación entonces de debilidad totalmente en las instituciones, de falta de confianza en toda la institucionalidad pública y sobre todo cuando hay falta de confianza en la institucionalidad. La confianza no es un concepto abstracto, la confianza tiene que ver con lo que llamamos capital social, y hoy en día los países más desarrollados no es por los recursos naturales, no es solamente por la infraestructura, no es solamente por la cuestión financiera que tenga su capital financiero, sino los países desarrollados fundamentalmente se debe a que tienen un alto capital humano y un alto capital social, y capital social es tener confianza de las personas entre sí y confianza en las instituciones. Cuando hay confianza hay trabajo colectivo, hay trabajo cooperativo, se disminuyen los costos de transacción, es decir, un país como Honduras tiene que gastar gran parte de su presupuesto en una institucionalidad contralora. Si fuéramos un país transparente, sin corrupción, esos recursos podrían ir a educación, a salud, y entonces cuando haya estos altos niveles de desconfianza y desconfianza, la desconfianza genera incertidumbre, y la incertidumbre lo que genera sociológicamente hablando es el fatalismo, y lo que nos ha marcado la historia de Honduras es el fatalismo. De hecho, esta imagen que usted presentaba hoy, esta imagen del barco, que si llega o no llega, bueno, es lo que Ramón Oquelí llamó a la historia de Honduras como la estampa de la espera, es decir, siempre hemos vivido como a la espera de algo, pero esa espera es una espera sin acción, sin vida activa, y entonces eso nos lleva a una situación fatalista, en donde el escenario que se construye es un escenario en donde todo va a ser más de lo mismo, si no hay cambios fundamentales, si no realmente entramos en una lucha total de combate contra la impunidad y la corrupción. Hoy vemos los efectos, digamos, de lo que puede ser de la salida de la MASI en el país, y de todos los retrocesos que hemos tenido verdaderamente en la lucha contra la corrupción, lo que significó, digamos, este nuevo código penal y realmente la crítica de todos los sectores de la sociedad, en donde la gente ve que más bien hay retrocesos en la lucha contra la corrupción. Entonces, esto nos genera un escenario en donde instituciones más débiles, mayor desconfianza de la gente, pero de mayor desconfianza de la gente o puede traducirse en mayor movilización o en menor movilización social. Alguna gente critica a los medios y nos critica a los periodistas porque afirman que somos fatalistas, para utilizar la expresión o el término que usted recordaba hace algunos minutos. Pero no es que uno se siente gozoso de llevar mensajes fatalistas a la gente. No, son las preocupaciones que tiene uno como cualquier ciudadano. Vamos a trascender un poquito los problemas que nos está acarreando la pandemia, con los enfermos y con los muertos.
y con la perspectiva de contagios mayores en agosto y septiembre. Releguémosla un poquito, no porque no sea importante, si es lo más importante para Honduras en este instante, controlar esa curva, aplanarla, pero tenemos que ver hacia el futuro y sin ser fatalista, los escenarios que ustedes visualizan, Filadelfo Martínez. Vamos a elecciones en marzo, no sabemos al final si tendremos ya el censo ideal con que desearíamos ir a esas elecciones por todos los problemas que han ocurrido. Hay algunos que dicen que no van a elecciones primarias si no es con un nuevo censo. ¿Cómo visualiza usted el futuro político de Honduras? Una oposición que mediática, que cuestiona lo que se está haciendo, pero que no es capaz de ser coherente en unidad para enfrentarse al poder. Estamos a la perspectiva de que sea un candidato del mismo partido en el gobierno que vuelva a ganar el ejercicio electoral de noviembre del próximo año. ¿O visualiza usted en partidos de la oposición liderazgos capaces de arrebatarle el triunfo al Partido Nacional? Vemos liderazgos en el frente que nos inspiren confianza de que esto puede cambiar, que el país puede dar un giro, un golpe de timón en función de empezar a rehacernos, a hacer una reingeniería que reclama con mucho clamor, con mucha profundidad Honduras. Filadelfo Martínez. Yo creo que sin el ánimo de aparecer como exageradamente fatalista, el escenario es yo diría extremadamente preocupante. Podremos tener nueva cédula de identidad, podremos tener un nuevo censo electoral, una nueva ley electoral, pero lo fundamental, y es que yo viendo la lista de los que ya se lanzaron, de los que aspiran a ser diputados, alcaldes y presidentes de la República, son los mismos candidatos de la última década, y los que han demostrado soberbia e incapacidad para dialogar, para articular. Y la soberbia no solo es del presidente Hernández, que no escucha, la soberbia es del liderazgo de la oposición, que se lanzan como candidatos a la presidencia de la República, pero se lanzan para que los demás le digan te apoyamos. Es decir, hay una falta de visión, de comprensión de lo que el país está sufriendo, como para entender que se necesita unidad de la oposición y unidad nacional en aras de resolver. Entonces yo en ese sentido soy extremadamente negativo, las mismas personas dirigiendo el país, y ahí está. Entonces la gran apuesta es que caiga el presidente Hernández, y como menciona Rolando, las estadísticas, los sondeos de opinión dicen que este es un presidente que cada vez pierde confianza en la ciudadanía. Se le puede derrotar, pero aún ganando la oposición, yo sigo siendo extremadamente pesimista, en el sentido de sí, van a ser capaces, como usted dice, dejando a un lado la pandemia, de cambiar el rumbo del país. Y ahí uno se da cuenta de que no hay propuestas, y yo converso con alguna gente vinculada a la oposición y me dicen, pero es que solo el problema de las finanzas, el problema fiscal que le va a tocar enfrentar al próximo gobierno es una papa caliente que hay que estar un poco loco para poder tenerle en las manos. Entonces, en ese sentido yo sí soy extremadamente pesimista. El escenario es muy complicado, uno no percibe y fundamentalmente por esto que esa tesis que acaba de plantear el maestro Rolando, el fatalismo de la espera. Todos estamos esperando que venga un comando de los Estados Unidos y capture al presidente Hernández. Por eso fue el entusiasmo y la frustración con el juicio de su hermano, porque creíamos que llevando a su hermano del cielo iba a caer la fuerza capaz de hacer a un lado este gobierno, y no, tenemos que ser los hondureños mismos. Yo apelo no al liderazgo político partidario, apelo al liderazgo de otros actores de la empresa privada, de las iglesias, de las organizaciones, para que empecemos por una demanda ciudadana a estos tipos que irresponsablemente nos están llevando a una situación de mayor complejidad y más grave.
Y Eugenio, ¿cómo valora este punto? Bueno, Renato, hay dos posibilidades de verlo, ¿no? Uno es a lo inmediato, de cara incluso al próximo año y el proceso electoral, y luego un poco más a más plazo. Primero, un primer elemento hay que decir que la necesidad del cambio, producto de la crisis que se ha venido acumulando, se ha colocado la necesidad del cambio como urgente, como fundamental. Si este cambio no se produce, la realidad nunca está estática, aunque no cambie hacia donde la queremos llevar. Si este cambio no se produce, si no empieza por haber otras expectativas, incluso de cara al proceso electoral del 2021, se van a profundizar algunas tendencias que son las tendencias que han estado siendo las salidas a esta crisis. Porque la crisis de la sociedad produce salidas, nos guste o no nos guste. ¿Cuáles han sido esas salidas? Bueno, algunas complicadas y a veces con consecuencias también difíciles para la sociedad. Una de ellas son las migraciones, sobre todo hacia Estados Unidos. De hecho, Flaxo ha estado produciendo varios documentos y Rolando podría referirse a ello, pero eso ha sido una de las grandes válvulas de escape, la migración, porque la migración ha estado contribuyendo a generar estabilidad económica y política en la sociedad. ¿Qué pasa si producto del contexto de pandemia complicado, de la crisis y la recesión económica mundial y de las políticas de Estados Unidos, aun cuando se abran las fronteras, esta válvula se empieza a cerrar? Que ha funcionado, aunque sea con grandes consecuencias humanas en los derechos de las personas que emprenden la ruta migratoria y que emprenden las caravanas. ¿Qué va a pasar? Eso va a venir hacia adentro con una enorme presión. Y hay otras salidas que son nefastas para la sociedad, como es la violencia y la economía de la violencia, producto de bandas de extorsión, producto de crimen organizado y la economía de menudeo que genera para los más pobres a veces el crimen organizado. Esa es otra salida nefasta. Eso ya se ha estado produciendo. Pero si el país no encuentra una ruta de por lo menos superar las expectativas, el fatalismo, la desesperanza, eso se puede profundizar. Esas tendencias negativas se pueden profundizar y surgir otras, mucho más complicadas. Es decir, cuando está este problema social, la gente cree que es que va a estallar procesos políticos de gran envergadura. Si fueran procesos políticos, estallidos sociales, que fueran a desembocar en movimientos sociales y en procesos políticos de cambio, a mí no me asustaría, por mucho que se convulsionara la sociedad y que tuviera consecuencias. Porque cuando es una salida política, el país termina encontrando también salidas políticas institucionales, tarde o temprano. Pero cuando son salidas, como lo que estoy planteando, de las migraciones y de la violencia, el problema es que el país no avanza y la sociedad se destruye, la sociedad se desgasta, la sociedad se autoliquida. Porque ese es el problema de la falta de capital social y la falta de confianza que se ha colocado acá. Eso significa una destrucción de la sociedad, producto de cómo funciona el Estado, y una destrucción de la sociedad porque termina asumiendo eso. La desconfianza siempre la discutimos en relación al Estado, pero hay un tipo de desconfianza que es muy propia del capital social, que es la incapacidad de que se junten los actores sociales, los actores políticos, y ante una institucionalidad que no funciona, la empujen y la obliguen a dar cambios. Mire usted, miremos cómo estos partidos se pusieron de acuerdo para parar el código, el nuevo código penal, hicieron un acto importante, poco visto en la sociedad hondureña, en la oposición,
pero con una incapacidad de poder ir adelante, mantener el Congreso en otra dinámica, obligar si era necesario o negociar realmente ese cambio del código y empezar a producir esperanza para el pueblo hondureño. Probablemente sus niveles de desconfianza y dificultad para juntarse todavía es muy fuerte y todavía apenas llegan a hacerlo un par de horas para producir algo que genera un entusiasmo, pero que es incapaz de producir entusiasmo sostenible y de producir esperanza sostenible. Entonces, eso pasa también en la parte social. Notemos lo siguiente, yo no sé si ya regresó a las mesas, pero se retiró COER de las mesas del gobierno. Se retira FOPRIDE del Consejo Directivo de INDEX. Se retira CNA, no participa. Creo que hasta ACJ también se había retirado. Y la pregunta es, todos los que se retiran, que están inconformes o estamos inconformes, diferentes actores, en Cortés está Barquero, que lidera la Cámara de Comercio, ¿por qué todos estos liderazgos sociales y empresariales no pueden articularse de manera sostenible y empujar una nueva forma de gestionar esta crisis? Y ojalá coincidieran los partidos, porque ese nivel de desconfianza que siempre se mide para las instituciones del Estado, no solo es a las instituciones del Estado, Renato y compañeros, es entre nosotros mismos también. Y eso sí destruye mucho la sociedad, porque se genera lo que se conoce como la trampa social, que es aquella de la trampa social de la acción colectiva, que es aquella que aunque coincidamos en los intereses, aunque coincidamos en lo común, aunque sintamos que todos estamos en riesgo de poder morir en esta pandemia tarde o temprano, eso es una realidad, que todos podemos en algún momento decir, miren, en algún momento puede decir, miren que el otro día estaba en un programa y lo que pasó, todos y todas, pero somos con enormes dificultades de juntarnos y producir algo, romper eso que dice Rolando, que decía el gran maestro Ramón Angelí, romper la estampa de la espera y producir el cambio, producir cosas. Entonces, las elecciones que vienen, mínimamente, si queremos medio empezar a oxigenar esta situación y para poder gestionar las consecuencias que va a tener, imaginémonos las consecuencias que vamos a vivir en la economía, en lo social, en el empleo, en todos los otros aspectos, el 2021, necesitaría mínimamente empezar por resolver el tema de que sean elecciones realmente limpias y aceptadas entre los principales contendores políticos. Como punto de partida mínimo, esto no va a resolver el problema, coincido con Filadelfo, sin embargo es un punto de partida necesario, que tan solo tengamos elecciones plenamente aceptadas, elecciones plenamente consideradas limpias y honestas, como punto importante, para que pueda recuperarse algo de la legitimidad. Y hacia adelante, que quien pueda triunfar genere mínimamente de entrada alguna posibilidad de recuperar esperanza y ojalá pudiera gestionar eso. El otro elemento a mediano plazo, porque las elecciones ya están montadas, pero aún en el marco de un próximo gobierno, esta realidad está bloqueada con el cambio, está bloqueada. O sea, Honduras necesita un cambio, lo sabemos, pero está bloqueada. Se le han puesto estanques, se le han puesto diques. Esas expectativas de cambio que nos daba algún aliento era la Maxi, por ejemplo, se fue. Era la posibilidad de que se tomaran acuerdos sobre otro tipo, era la posibilidad de que hubieran reformas electorales profundas. Nada de eso. Entonces eso hace que se esté bloqueando esta posibilidad de cambio. Nosotros, este país, si no se produce un cambio por la vía democrática, participativa, aunque no se vea ahora en el horizonte, se están creando las condiciones
para que emerjan liderazgos políticos, populistas, autoritarios, dictatoriales, que vengan a dar la apariencia de cambio y que nos terminen hundiendo más en la situación que estamos. Siempre digo algo, y no por querer ser más pesimista de lo que ya tiene el país, sino porque la realidad histórica lo ha demostrado. La realidad nunca se está inerte, produce cosas, pero hoy estamos mal, hay que buscar el cambio, pero podemos estar peor de como estamos. Podemos ir a escenarios sociales, como está planteado el programa de hoy, bastantes peores, donde la violencia sea más voraz y destructora de lo que ya es, o gobiernos mucho más dictatoriales y autoritarios, una corrupción mucho más espantosa si no la paramos, o encontramos la posibilidad de que Honduras grita de que hay que juntarse, quienes coincidimos en que mínimamente hay aspectos que arreglar, que son la democracia, elecciones limpias, un Estado de Derecho donde la justicia funcione, lo básico, lo elemental, el primer piso para poder vivir de manera relativamente digna. De ahí para allá, que los partidos hablen de sus programas de socialismo, de comunismo, de lo que quieran, pero una base mínima, que cualquier partido de derecha o de izquierda respete y acepte una base mínima en lo cual los hondureños y hondureñas necesitamos y tenemos el derecho a vivir, no importa quién lo gobierne. Y por una vez por todas, que los gobiernos entiendan pero que terminen de entender también los funcionarios que el país no es de ellos. Aquí llega un funcionario, se le acusa de corrupción y el tipo terminan respondiendo con una soberbia que pareciera que es que el pueblo le quiere quitar las instituciones como que si fueran de ellos. Incluso terminan amenazando a veces a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones que luchan contra la corrupción, e incluso, Renato, hasta a periodistas, amenazándolos porque difunden las noticias de eso en los cuales la sociedad investiga. Es pleno derecho de un ciudadano y de una organización pedirle a un funcionario que se someta, sea culpable o no, pero que se someta al escrutinio público que pasa desde la opinión ciudadana por la incidencia a la incidencia de la sociedad civil hasta la investigación profunda de las instituciones, si es que todavía medio funcionan. Gracias, Eugenio. Rolando Sierra es el director para Honduras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Rolando, la semana pasada un funcionario internacional que vive en Honduras me decía, y yo quiero que lo escuche bien esto, Honduras, que nuestro país es uno de los países que más le está preocupando a la comunidad internacional. Decía Eugenio Sosa, si no encontramos una salida política con liderazgos que cambien el rumbo que lleva Honduras, aquí no pueden venir, dice, o pueden emerger liderazgos populistas, dictatoriales y totalitarios. Y miren lo que me decía este funcionario internacional. No, es que esa es la preocupación que hay en la comunidad internacional sobre Honduras, que al no visualizarse liderazgos que nos permitan tener una salida política para que cambie esto, ya se ciernen sobre el espectro político hondureño, ya, no es a futuro, ya se ciernen sobre el espectro político presente y a futuro de Honduras ese tipo de liderazgos populistas, autoritarios y dictatoriales. Eso es lo que más nos está preocupando del país. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es la que mejor y más documentos produce, está entre las que más y mejores documentos produce. ¿Qué información tiene Rolando Sierra sobre esto que planteaba Eugenio Sosa, que ha planteado Filadelfo Martínez sobre
este futuro inmediato en lo político del país. Porque la expectativa es que vamos a elecciones, pero para que esto cambie. Este país en los últimos años ha pasado sumergido de escándalo en escándalo, escándalo de drogas donde vinculan a funcionarios públicos, escándalos de corrupción en plena pandemia. Entonces, vemos las elecciones de marzo y de diciembre para un cambio político que reconstruya a Honduras, que le dé un golpe de timón, un giro enorme a Honduras. Pero si no visualizamos liderazgos capaces de darle ese giro, nos preocupa que sobre Honduras se estén construyendo ya ese tipo de liderazgos por la debilidad institucional y la situación complicada del país, con esencia dictatorial, autoritaria y populista. Escuchamos a Rolando Sierra sobre estas reflexiones inmediatamente después de la pausa comercial. Bueno, estamos recibiendo infinidad de mensajes a nuestro WhatsApp, a nuestras cuentas de redes sociales. Dice un televidente: no se puede tapar el sol con un dedo, el voto duro del Partido Nacional es capaz de volver a ganar las próximas elecciones, y lo más grave es que en la oposición no hay liderazgos coherentes y fuertes. Hoy más que nunca el país ocupa un outsider. La convulsión social sistemática está a la vuelta de la esquina. Retomamos el tema con Rolando Sierra, las preocupaciones que al menos en América Latina se tiene sobre Honduras. Aquí cada país de América Latina tiene sus propios y particulares problemas, pero la situación del país todavía pareciera se vuelve más compleja ahora con las secuelas que nos está dejando la pandemia. La falta de claridad política de Honduras. Y ya entre nosotros hay alguna gente que dice que es un país con gran carestía de liderazgos, eso que quede a su criterio, a su discusión. Les permiten visualizar que en Honduras están construyendo ya, no esperemos que para futuro, que ya pudiesen estar construyendo liderazgos dictatoriales, populistas, y autoritario. Rolando, como estudioso de las ciencias sociales y director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras, ¿qué valoraciones tiene? Bueno, yo creo que aquí en primer lugar hay que ver que a nivel mundial, a finales del siglo pasado y todavía a inicios de siglo, se hablaba más bien de lo que planteaba un politólogo norteamericano, Samuel Huntington, que veníamos de una ola democrática. Pero esto empieza a cambiar, sobre todo ya en esta década, digamos, del siglo XXI a nivel mundial. Y de hecho estábamos en Flaxo en un encuentro con politólogos de la Universidad de las Américas de Estados Unidos y diferentes Flaxos en un análisis sobre las democracias en las Américas. Y más bien en los análisis que hacían, sobre todo más bien los estudiosos, los politólogos de la Universidad de las Américas, se visualiza para el siglo XXI más bien un debilitamiento casi de las democracias en las Américas, especialmente para muchos con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Esto ha significado en Estados Unidos un debilitamiento de la democracia, porque ha habido un irrespeto total a las instituciones, a las reglas de juego, y de acuerdo a ciertos análisis solo se visualizan más bien dos democracias en el sentido más o menos pleno en las Américas, que es Canadá y Uruguay, y el caso de Costa Rica, que ha sido una de las democracias con imagen más consolidada, incluso por las últimas elecciones y el tipo de candidato, esto se miraba más bien un debilitamiento. Y el resto de los países, y especialmente países como Honduras, dado que Honduras más bien ha sido en los últimos años uno de los países con mayores crisis sociopolíticas, dado el golpe de Estado, las elecciones del 2017, entonces esto lleva a una situación de mayor fragilidad, digamos, democrática, y entonces hay una preocupación doble en Honduras. Por un lado, porque como dicen los estudios,
Bueno, no están claras aquí las reglas de juego democráticas, los temas de legitimidad de la institucionalidad son sumamente complejos y por lo tanto esto debilita, digamos, la democracia, las reglas de juego no se respetan y esto viene a debilitar, y eso es la preocupación, digamos, mayor y que hay respecto a la democracia hondureña. Por lo tanto, esto no permite predictibilidad, es decir, visión de futuro, y por eso esta imagen que estamos viendo de cierta incertidumbre frente a los próximos procesos electorales y sobre todo para el proceso electoral del próximo año. Y esto es realmente fundamental para gestionar la democracia en el país, porque de acuerdo también a varios estudios de opinión, incluso la encuesta ayer que hablábamos del ERIC, la gente todavía ve en la democracia la posibilidad del cambio y en las elecciones la posibilidad del cambio. Los hondureños todavía valoramos las elecciones. Estamos de acuerdo en el procedimiento de las elecciones, pero sí hay un alto nivel de desconfianza en la institucionalidad electoral. Pero las elecciones se ven como una posibilidad de cambio. La mayoría de hondureños queremos ir a un nuevo proceso electoral como esta posibilidad de cambio, pero esto preocupa en un contexto en donde también para la mayoría de la población, como dicen los estudios, los partidos políticos y el Congreso Nacional son las instituciones con menores niveles de confianza en el país. Entonces, si los partidos políticos tienen tan bajos niveles de confianza, que se supone son los que participan en los procesos electorales y son los que van, digamos, a hacerse cargo del Estado, a hacerse cargo del gobierno, con partidos políticos con tan altos niveles de desconfianza, esto hace que puedan emerger otro tipo de liderazgos y dar esta situación, digamos, para los populismos o ciertos outsiders en la política, digamos, que como hemos visto también en América Latina, los outsiders no son la salida. De hecho, había una opinión ahorita de las que se leía que la gente dice que esperaría a un outsider, pero esto no es la salida, porque realmente son los partidos políticos los que sí necesitamos, partidos políticos que lo que deben de tener son programas reales de gobierno, porque eso da estabilidad, da visión, da predictibilidad para un país. Por lo tanto, aquí el desafío es de todos los actores sociales y de todos los actores políticos, de cómo más bien le damos mayor confianza a la ciudadanía y cómo se organiza un proceso electoral diferente o de los mínimos, como hablaba Eugenio, con los mínimos que necesitamos, unas elecciones más o menos decentes y sobre todo el fortalecimiento de las instituciones y de un Estado de derecho. Es interesante estos resultados de esta encuesta de los jesuitas, que ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la esperanza que tenemos los hondureños? ¿A qué aspiramos? ¿Cuál es el sueño? A una sociedad con más trabajo, a una sociedad con menos violencia y a una sociedad con menos impunidad, por lo tanto con un Estado de derecho. A una sociedad con más trabajo, con menos violencia y menos impunidad. Esas son las aspiraciones. Esa es la aspiración, el sueño de los hondureños, sí, del tipo de sociedad que tenemos como sociedad. Y a nivel familiar, con trabajo y con salud. El exalcalde de la ciudad del Distrito Central, don Henry Merran, quiere intervenir aquí en Frente a Frente esta mañana y lo escuchamos de inmediato. Don Henry, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a tus panelistas, a don Eugenio, a don Rolando y a Filadelfo. Y sí, yo quisiera tratar de ver si puedo poner algunos temas sobre la mesa que permitan aclarar la situación. Le escuchamos, don Henry. Primero que el 4.5% de la población que llega a ser contagiada va a tener que tener atención hospitalaria, 4.5.
Si además tú consideras que el número de médicos y enfermeros está relativamente fijo durante los próximos meses, o que en todo caso tendrá una pequeña disminución por los que se enfermen y mueran, y si consideramos que el número de espacios disponibles para tratamiento hospitalario también es fijo o limitado, y ciertamente fijo para los de unidades de cuidados intensivos, y si a eso contribuyen a estas limitantes una administración pública muy debilitada, que es producto de básicamente 40 años de debilitamiento, en el que cada 4 años los diputados hacen uso de su privilegio de dar recomendaciones para que se coloque la gente en los puestos públicos, a veces por encima de criterios de competencia. Entonces, cada 4 años vamos debilitando la administración pública, y cuando llegamos a tener un problema un riesgo como los que señalaba el señor Sierra, entonces encontramos que no tenemos capacidad de respuesta y que cada una de las diferentes sectores de la administración tiene un punto de vista, y eso implica una gran debilidad para poder hacerle frente al problema. Ayer vimos un enfoque sectorial de salud y eso es como un enfoque de túnel. Me gusta de este panel de que su enfoque es holístico. Bien, si vemos esas limitantes y vemos que el número de contagios aumenta, y que no solo aumenta aquí en Honduras, sino que está aumentando también a nivel mundial. Eso lo vi en el New York Times el día de ayer o anteayer, en que las curvas continúan ascendentes en todos los países, y que hay opiniones tan encontradas y tan carentes de sustento como decir que hay países en que no hubo reclusión, como Suecia, pero Suecia tiene un grave problema ahorita de contaminación, o sea que ese no fue el caso. No, realmente esto está afectando parejo a todos. Entonces, si a eso también agregamos que aquí tenemos poblaciones muy pobres que viven en hacinamiento, que viven en situaciones de muy pobre cobertura de agua potable y de drenaje de aguas negras, y que además tenemos la población de los mercados, donde hay aglomeración y donde no hay servicios sanitarios suficientes, y que cuando llegan a ponerle restricciones o condiciones o protocolos de funcionamiento, los que quedan desplazados se van a las calles y la alcaldía municipal no hace nada. Porque están vendiendo productos y ellos pues también tienen necesidades fisiológicas que atender, y no hay ningún solo servicio cercano, y después regresan sin poder lavarse las manos a tocar los productos que terminan siendo los que se llevan a las casas y posiblemente agentes contaminantes. Todo eso indica que definitivamente, si nosotros vemos la administración pública como la respuesta a esta pandemia, estamos equivocados. Sin embargo, y aquí cito de nuevo una frase de don Rolando Sierra, sí tenemos un capital social que hemos estado ignorando, y eso Filadelfo también lo sabe muy bien.
A mí me tocó hacerle frente al FIFI en San Pedro Sula con muy pocos recursos y tuve que recurrir a algo que estaba ahí a la mano, que era la organización comunitaria. Mi propuesta es muy básica: hagamos de cada patronato y cada barrio un triaje. Ya que sabemos que no vamos a poder atender a toda la población que va a requerir servicios hospitalarios, hagamos un esfuerzo porque esa población no llegue a requerir tantos servicios hospitalarios. Y también esto sería un esfuerzo educativo porque, por ejemplo, en los patronatos se pueden nombrar monitores de barrio y los monitores de barrio pueden hacer una encuesta bisemanal, 2 veces por semana, cada 3 días, en la que se pasa por la misma casa y se le pregunta a la gente lo mismo siempre. Mire, estos son los síntomas, alguien de su casa los tiene, y no se preocupe que si alguien de su casa los tiene, nosotros le vamos a dar un tratamiento primario por mientras o conseguimos una cita con un médico que lo venga a ver, o lo llevamos ya sea al centro de salud o al Clipper. Y eso antes de que llegue finalmente al centro hospitalario, donde verdaderamente la situación es triste, la gente en la calle a veces lloviendo, esperando, en algunos casos también sin lugar donde hacer sus necesidades. Entonces, ciertamente hay que aliviar el sistema hospitalario utilizando otros recursos que tenemos disponibles, en este caso la organización comunitaria. Bueno, muchas gracias don Henry Merriam por sus observaciones. Aquí me decía Rolando Sierra que apenas el 15% de los hondureños está organizado. Rolando. Sí, de acuerdo a las diferentes encuestas, incluso la misma de ayer de los jesuitas, dice que solo el 15% de los hondureños participa en una organización comunitaria, y por lo general es en una organización religiosa o una organización deportiva. Y esto tiene que ver con el capital social. Como no hay confianza entre sí, entonces poco nos organizamos, digamos, desde lo comunitario a lo regional, y ese es uno de los mayores también problemas, digamos, del desarrollo del país, la muy limitada base organizativa de la sociedad hondureña. Y lo otro, porque yo entiendo que don Henry se refería a la primera parte del programa. El hecho es que, así como está Honduras, desde hace algún tiempo se ha perdido la confianza en las autoridades, se ha perdido la confianza en el liderazgo del país, y eso tenemos que decirlo. Y entonces estamos en medio de la pandemia, Rolando, Eugenio y Filadelfo, y vamos con Filadelfo porque desde hace ratito no lo escuchamos, y surgen actos de corrupción, denuncias de actos de corrupción y una serie de irregularidades que ustedes ya las conocen, y la gente todavía pierde más sus esperanzas y confianza en esos liderazgos. Los gremios sanitarios pidiendo inclusión, pidiendo que se priorice la Secretaría de Salud, que sean los expertos, infectólogos, epidemiólogos, médicos los que tomen las decisiones. Claro, hay profesionales de otras áreas también, pero estamos hablando estrictamente de lo sanitario. Entonces justamente es ese clamor popular a raíz de todo esto que pide se reoxigene, se reconstruya la gerencia para administrar la pandemia. Eso es lo que hemos dicho aquí en el programa hoy. No hay confianza en la gente, en la dirección que tiene actualmente. Y sin que la Secretaría de Salud pierda su papel protagónico como rector de todo esto, se pide que sean incluidos otros sectores que aporten, que ayuden a que sugieran más ideas, y las tienen,
para que todos contribuyamos a controlar esta curva. Ese es el sentido de lo que se ha analizado hasta el momento. Luego hemos pasado a los escenarios políticos del país y de lo que va a concluir ya en la recta final Filadelfo Martínez con Eugenio y Rolando. ¿Qué fue o los 2-3 aspectos más importantes de la encuesta de los jesuitas de ayer que tú recoges, Rolando? Bueno, para mí esto cómo ha aumentado la percepción de los hondureños de que somos un país altamente corrupto, con gobiernos corruptos. Luego la necesidad de cambio que tiene el país, se requiere cambios fundamentales y la perspectiva de más bien no de un liderazgo individual, sino más bien lo que se requieren en este momento son liderazgos colectivos, pues liderazgos justamente de lo que usted hemos dicho acá, de la confluencia y la convergencia de diferentes actores y como le decía Teilhard de Chardin, un físico y teólogo, todo lo que converge asciende, es decir, aquí se demanda una gobernabilidad más democrática, más horizontal, de mayor encuentro y mayor toma de decisiones conjuntos, con una visión propia de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la situación y a los desafíos que esta pandemia y que el país tiene para salir adelante. Bueno, las reflexiones finales sobre estos escenarios manejados hoy en Frente a Frente después de la pausa comercial. Bueno, hemos tenido una conversación aquí privada con Rolando interesantísima a partir de un mensaje de un televidente que dice que no descartemos que el voto duro del Partido Nacional haga triunfar a este partido en el próximo proceso electoral. Y Rolando me hablaba de un dato muy importante en un estudio que hizo Flaxo, que en aproximadamente 120 barrios, aquí por lo menos de la capital de la República, la ayuda que ve la gente son las bolsas solidarias. Y yo le decía a Rolando, bolsas solidarias sumadas con la pobre escolaridad que tenemos los hondureños, es fácil entender por qué una población puede decantarse por un determinado candidato o partido. De eso hablábamos, Rolando. Sí, bueno, un poco cómo funciona la política acá, sí, con altos niveles de clientelismo en un país con bajos niveles de educación, con altos niveles de pobreza. Entonces esto genera una política muy clientelista, digamos, sí, que la gente se conforma con lo mínimo y que no hay una visión ciudadana, porque también en otro estudio que hicimos en Flaxo sobre la cultura política en toda América Latina, el mayor problema de Honduras es que los hondureños muy poco somos en América Latina los que menos conocemos nuestros derechos y sobre todo nuestros derechos de ciudadanía política, de ciudadanía social. Y prácticamente entonces no demandamos desde una perspectiva de derecho, o sea, ¿qué prefiere la gente, digamos, arreglar una situación? ¿Demandar un derecho o la vía clientelista con el político? Sí. ¿Va a preferir la vía clientelista con el político? Porque no hemos construido esa visión de ser ciudadanos con derechos. Y es que estábamos pensando en las próximas elecciones, sobre las posibilidades del Partido Nacional. Fíjate que yo creo que si no son capaces los partidos de oposición de Honduras de seleccionar un candidato entre todos y comprometerse a un pacto de unidad si llegaran a ganar, si llegaran a vencer a los nacionalistas, pocas posibilidades hay entonces de que, divididos así como están, le hagan frente a ese voto duro del Partido Nacional. Ahora, yo le decía a Rolando que ese voto duro del Partido Nacional no hay que fiarse, porque también ha sido afectado. Claro. Ha sido afectado, pero hay gente que cree que este voto duro es duro para siempre. Y en una oposición donde no se ponen de acuerdo sobre un liderazgo que lleve la batuta, y que se comprometan a un gobierno de unidad, pues entonces eso complica el escenario y a muchos les preocupa la continuidad del Partido Nacional en el poder. Yo les digo algo, mira que a mí me gusta rasparme. Mi preocupación con este partido, fuera de todo el problema de corrupción en el que está inmerso,
pensando democráticamente. Yo no le he escuchado un discurso ni a Mauricio Oliva, ni a Narri Afura, alterno, diferente al statu quo, a lo que tenemos en este momento. Por lo tanto, yo me imagino que si ese voto duro le da el triunfo otra vez al Partido Nacional, lo que tendremos es una continuidad de este gobierno. A mí es lo que me preocupa. Y hay que admitirlo, este gobierno está desgastado, totalmente desgastado, sin credibilidad y no inspira confianza entre la gente. Pero veo a estos dos liderazgos que son los más probables a competir en una elección interna, que no tienen un discurso alterno al presidente. Yo lo que miro en Afura y en Mauricio Oliva es la continuidad simplemente de las ejecutorias del gobierno del presidente Hernández. Ajá, ¿y dónde surge más preocupación? Cuando miro a la oposición dividida, sin un liderazgo que aglutine. Porque yo le decía a mis compañeros hace algunos días, una sola cabeza va a ser difícil que redirija esto. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Y la oposición lo tiene las condiciones, pero no es capaz de ceder y organizarse en función de eso. Entonces, mi preocupación es vista desde este ángulo. Si Afura y si Oliva no tienen un discurso ni una agenda alterna a lo que es el gobierno en este instante, hombre, ¿para dónde vamos entonces? Bueno, finalizo ya con Filadelfo Martínez y reflexiones como un hombre inteligente, estudioso y de un buen análisis. Adelante, Filadelfo. Bueno, Renato, ¿cuántos pronunciamientos, digamos, porque son los más mesurados, los más propositivos que yo he leído en los últimos tiempos, ha hecho la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y que usted ha difundido ampliamente por sus programas? Ya perdí la cuenta. Entonces la primera reflexión es que este es un gobierno sordo, que no ha demostrado voluntad y creo que no la va a tener de abrirse a escuchar planteamientos distintos a su manera de entender la crisis y cómo resolverla. Y yo creo que hay otro panorama, otro escenario, no solo el escenario del gobierno autoritario, está el escenario de la anarquía. Y eso ya tiene visto. Yo he podido circular por algunos barrios en que son las maras las encargadas de poner los retenes, de fumigar los carros. Es decir, el otro gran riesgo es que tengamos un gobierno que no sea del Partido Nacional, pero un gobierno débil, incapaz de manejar la crisis. Y si yo le creo a todas las encuestas que más de la mitad de la población está en contra de este gobierno y está a favor del cambio, la gran responsabilidad es hacer escuchar al otro sordo, a la oposición. Y aquí entonces pasa porque podamos hacer un esfuerzo los que no tenemos compromisos políticos partidarios para hacerle entender a la oposición la gran responsabilidad que tiene por delante de poder articular, de poder formular una propuesta que enfrente ese pesimismo, ese fatalismo que nosotros tenemos. Y hay que hacerlo ya. Hasta ahora hay una inmensa parte de la población que está sufriendo el impacto de COVID porque no tiene comida, porque no tiene trabajo. Pero hay una minoría que hemos estado recibiendo nuestros salarios y que por esa razón nos conformamos con criticar a través de las redes y creemos que con eso basta. Creo que ha llegado el momento de entender que vamos hacia una agudización de la crisis y que eso demanda que el momento de actuar es ya, ¿verdad?, desde la perspectiva ciudadana, para obligar al liderazgo partidario a que cambie la perspectiva de cómo Honduras puede salir del atolladero. Así es. Muchas gracias, Filadelfo. Sé que va a estar hasta el final, después de la intervención de Eugenio. Eugenio, ya nos queda un minuto, porque si mira la pantalla del televisor son las 9:03. Estamos invadiendo ya el espacio de esas preciosas mujeres que vienen al programa las mañanas del 5. Sí, rápidamente, Renato. Rolando hablaba tomando la encuesta de ley
organización y capital social. El problema es que aún existiendo poco en la forma de gobernar se desprecia, se excluye y se desconoce. Entonces creo que ese es el problema de fondo, aunque estructuralmente es el problema probablemente de capital social, organización, que en el fondo significa ciudadanía. Eso es lo que está de fondo. Yo creo que el país exige y demanda un cambio. Eso está totalmente instalado. El problema con la oposición y con lo que reflexionaba Renato es que hay una idea de la oposición que triunfar es destruir al adversario, no ganarle unas elecciones, gobernar y luego alternar y volver. Existe una idea que para ganar hay que destruir, aniquilar, y eso en general, con algunos matices, ha sido el esquema que ha prevalecido, y por eso quien mandó el mensaje ahora diciendo que el Partido Nacional tenía un voto duro, además el control del Estado y una situación de pobreza donde permite políticas clientelares, no deja de tener razón. Yo creo que hoy más que nunca el desafío que tiene el Estado, el gobierno es grandísimo, pero el de la oposición no es menor. Es probablemente más grande si quiere ser alternativa. Muy bien, y buena conclusión. Andy Matute, brevemente, Andy, ya por cuestiones de tiempo, buenos días. Muchísimas gracias, Renato. Felicito al panel que tienes ahí, que verdaderamente ha ilustrado muchísimo a la teleaudiencia. Quisiera concentrarme básicamente en el escenario que viene después de la pandemia. El escenario que viene después de la pandemia es verdaderamente muy difícil, muy difícil en la parte de la salud, en la parte del trabajo y en la parte política. Ahora bien, la solución es difícil porque no está dentro de todos los actores políticos de toma de decisiones tomar en consideración la realidad nacional que tenemos. La distribución de la riqueza es verdaderamente, de acuerdo a los informes estadísticos, verdaderamente difícil, por lo que estamos contando de que lo que más se incrementa en Honduras es la pobreza extrema, que está llegando a los niveles de un 47-48%, de un total de la pobreza general de aproximadamente el 67%. Ahora bien, las consecuencias de esta pandemia afectan notablemente y en forma enorme al sector informal. El sector informal es el más afectado, ya que ha tenido prohibiciones para poder laborar. Los taxistas no tienen trabajo, los lustrabotas no tienen trabajo, los que venden baleadas no tienen trabajo, los que venden pupusas no tienen trabajo. Infinidad de empresas han tomado en consideración lo que les favorece la ley de la suspensión del trabajo conforme al Código del Trabajo, y esas situaciones de que la recuperación económica del país va a ser sumamente difícil, independientemente de que el gobierno ha establecido algunos programas de fortalecimiento económico para salir adelante, pero el sector informal no está considerado dentro de esos financiamientos que está dando el gobierno, ya que verdaderamente no son sujetos de crédito, no tienen nada que mostrar de un plan de trabajo y tiene que establecerse algún programa con el propósito de ayudar a que eso se restablezcan
dentro de la economía nacional para eliminar el hambre. Muchas gracias, Andy, muchas gracias. Interesantes las reflexiones. No, el futuro presidente tendrá desafíos enormes. Por eso creo que toda la oposición, inclusive, antes de llegar a las primarias, deberían tener un candidato. Deberían tener un candidato. Ya, deberían tener un candidato. Presentar un candidato. Con esto se ahorran las primarias. Y un candidato que comience a trabajar en ese gobierno de unidad desde ya, desde este momento, cómo solucionar los problemas que le vienen a Honduras. Yo soy idealista, pero yo siento que solo así podría generarse certidumbre en esa salida política, con un candidato que reúna el consenso por lo menos de la oposición. Y no crea usted, hay gente afectada dentro del partido en el gobierno, con el apoyo de gente del partido del gobierno también, pero que comiencen a trabajar ya, a consensuar con gremios de trabajadores, empresariales, las mejores salidas para la crisis que nos va a dejar esto, en que ya estábamos y que le suma esta pandemia. En mi idealismo, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. El futuro presidente y el futuro gobierno de unidad nacional, si se potencia y materializa, debería estar trabajando ya en las alternativas al país que tenemos en este instante. La última pausa y solo vengo para que se despida Rolando Sierra. Bueno, Rolando, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Renato. Yo creo que siempre para la democracia es muy sano poder debatir esto. La democracia tiene que ser deliberativa, de discusión y sobre todo de construir propuestas desde todos los sectores y la necesidad que tenemos como sociedad de establecer consensos y de converger. Así es, muchas gracias y muy gentil como siempre. Gracias. Muchas gracias, Filadelfo. Que esté bien usted y su familia. Lo mismo para don Eugenio Sosa. A todos muchas gracias, buenos días, los invito para que